Sí, como gusten. Ok, hermano. Bueno, entonces, ya está listo para empezar. Sí, hermano, ya. Sí. Bueno, el hermano Javier, ¿está presente? Sí, señor. ¿Nos puede dirigir una oración, por favor? Sí, señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el tiempo que nos da de estar en esta tarde reunidos, Padre, con el propósito de estudiar su palabra. Gracias por el hermano que tiene la disposición de hacerlo, Señor, y cada uno de nosotros. Bendiga a todos los hermanos que están presentes y también los que no están, Señor. Y los que están tratando, por ojalá entren pronto, Señor. Ayuda a todos los enfermos, Padre. Ayúdanos para meditar en esta hora acerca de tu palabra que nos ayuda. Padre, nos aconseja, nos guía, Señor, nos da fortaleza. Nos da tantas cosas, Padre, tantas bendiciones, Señor. Pedimos, Padre, que estemos dispuestos a aprender, Señor, y también hacer las aplicaciones que tú quieres que hagamos en nuestra vida, Señor. Bendiga todo así, perdón las faltas. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo. Amén. 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 Ahora sí, hermanos, si pueden apagar sus micrófonos para que nuestro hermano Pong empiece la lección de esta tarde. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Aunque aparecemos 8 o 9 en la pantalla, yo sé que hay más personas, porque como en el caso de nuestra hermana Rosy, pues ella está ahí con los otros hermanitos, hay al menos 3 hermanos más ahí. Bienvenidos todos, ¿verdad? Es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Y considerando el trabajo que nos ha unido a nosotros y por lo cual hemos tenido esta comunión, pues quiero ahondar un poquito más acerca de la autoridad. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada algunos aspectos de autoridad, pero fue nada más como un break ice, nada más para quebrar el hielo. No fue algo tan formal, también estuvimos batallando un poco. Sin embargo, en esta ocasión yo quiero presentar algo más formal y que usted lo pueda notar mejor y lo pueda subrayar en su Biblia o hacer anotaciones en su nota, en su blog de notas, porque esto que vamos a ver nos va a ayudar mucho en cuanto a resolver situaciones problemáticas en la iglesia y aún para resolver situaciones problemáticas con amigos religiosos y aún más, ¿verdad? Para resolver situaciones problemáticas con amigos que de repente gustan escucharnos, ¿verdad? Esta es una base muy buena que nosotros tenemos que manejar al dedillo, tenemos que manejarla como si fuera el hecho de tomar café y comer eh, sopa. Tenemos que saber esgrimir estas verdades bíblicas de tal manera que podamos tenerlas en nuestra mente, en nuestra memoria, para que a la hora que las citemos podamos citarlas con exactitud. Cuando hablamos de la problemática en el mundo religioso, nosotros vamos a darnos cuenta de que siempre el problema principal es por la simple y sencilla razón de que no se, no se respeta la autoridad, no se respeta la autoridad de Dios. Si todos respetáramos la autoridad de Dios, no habría tanta división religiosa, no habría tanta denominación. Si nosotros respetáramos la autoridad de Dios, no habría iglesia institucional e iglesia conservadora, no habría problemas en la iglesia local. Todo estriba en el respeto a la autoridad. Cuando la autoridad de Dios se respeta, todo camina sobre hojuelas. Ahora, ¿cómo va a caminar sobre hojuelas si hay tantas formas de pensar y uh, tantas ideas, tantas opiniones? Bueno, otra vez, si logra centrarnos la autoridad bíblica, nosotros caminaremos en comunión, caminaremos en paz y caminaremos hacia un mismo propósito. Pero si nosotros no respetamos la autoridad, entonces nosotros participamos
en la división, en la división. Entonces, por eso es muy importante conocer la autoridad. Y vamos a ver en esta ocasión qué es la autoridad de Dios. ¿Qué es la autoridad de Dios? Después de enseñar el Señor Jesucristo su palabra con autoridad, de tal manera que la gente se maravillaba y veía que él enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Bueno, él llega el momento en que viene a Jerusalén a punto de ser entregado para ser muerto. Y cuando entra a Jerusalén hay una gran algarabía, hay mucha alegría y la gente gritando, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana, el hijo de David, Hosana al rey, ¿verdad? Y entonces los escribas y fariseos están enojados y le dicen al Señor Jesús, ¿por qué no callas a estas personas? ¿Que no oyes lo que están diciendo? Y el Señor Jesús le responde, si yo callara a esas personas, las piedras gritarían. Entonces empieza el Señor con un roce más cercano, una fricción muy fuerte con los maestros religiosos. Llega a Jerusalén y luego entra al templo y empieza a echar afuera a todos los que comerciaban y traficaban ahí en el templo, a los cambistas, a los comerciantes, a los vendedores de animales, a los que cambiaban las monedas. El Señor hace algo que espanta a los judíos que estaban haciendo negocio en el templo y espanta a las autoridades religiosas. Luego va a Betania, donde se quedaba a dormir con sus amigos Lázaro, María, Marta, y regresa otra vez a Jerusalén al día siguiente y va hacia una higuera y ve que la higuera está verde y está frondosa y va con el propósito de tomar un higo para comer y no hay higos. Y entonces maldice a la higuera y la higuera se seca. Entonces ahora tiene un confrontamiento con los maestros religiosos y este confrontamiento deja ver todo el recelo y la amargura que observaban hacia Jesús. Y yo les invito a que abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 7, versículos 23 al 27 del capítulo 21, por favor. Mateo 21, 23 al 27, por favor. Y mire lo que dice ahí. Mateo 21, del 23 al 27. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy buena escena para ilustrar la autoridad. El Señor Jesucristo nos informa en estos versículos que solamente hay dos fuentes de autoridad, hermanos, al menos en cuestiones religiosas, solamente hay dos fuentes de autoridad. Y estas fuentes vienen por Dios o vienen por los hombres, ¿verdad? Aquí dice el Señor Jesucristo, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? En otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, ¿quién autorizó el bautismo de Juan el Bautista? ¿Dios o los hombres? ¿Se fija? El Señor Jesucristo nos está informando que solamente hay dos fuentes de autoridad en cuestiones religiosas, la de los hombres y la de Dios, ¿verdad? Ahora, si los fariseos y los escribas respondían, es de los hombres, los discípulos de Juan se les iban a echar encima y los discípulos de Jesús también. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Juan actuaba por mandamiento divino. Juan es aquel que fue enviado del cielo para abrir camino al Salvador. Ahora, si ellos decían del cielo,
pues entonces les iban a preguntar, ¿y por qué no lo obedecieron? Porque los escribas y fariseos menospreciaron a Juan el Bautista. Ellos venían al bautismo de Juan el Bautista solamente porque los demás lo estaban haciendo, no porque ellos vinieran arrepentidos. Ellos vinieron a Juan el Bautista porque veían que de esa manera podían lograr algo con las personas que estaban perdiendo, pero no venían arrepentidos. Y por eso cuando vienen al bautismo de Juan, Juan les dice quién les enseñó a huir de la ira venidera, y les dice muy feo, les dice serpientes, ¿verdad? Generación de víboras. Entonces, lo que importa de esto que hemos platicado hasta ahorita, amados, es que el Señor Jesús nos da la información necesaria para saber que solamente hay dos fuentes de autoridad, y esta es por parte de Dios o por parte de los hombres. ¿Sí? No hay otra forma de autoridad. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo acerca de Dios, cuando estamos practicando algo religioso, hay una de las dos autoridades que pueden estar rigiendo en nuestra mente, la de los hombres o la de Dios. Cuando la autoridad que nos rige es la de los hombres, pues es cuando empezamos a tener muchos problemas. Empezamos a tener muchas divisiones porque cada quien quiere imponer su propia opinión. Cada quien quiere tener su voz y voto para que se haga lo que piensa o lo que cree. Así de que cuando hablamos de la autoridad, amados, en esta parte de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 21, es una palabra griega que es exousia, exousia. Y esa palabra indica mandato, autoridad, poder, el poder gobernar, el poder mandar, el hacer algo por que es correcto, mandar con corrección y todas estas cosas que tienen que ver con los mandamientos de Dios. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver, además que estoy aquí con el puntero tratando de agarrarlo otra vez porque lo perdí. Ok. Ya, ahí lo tengo más visible. Entonces vamos a la siguiente, amados, y vamos a ver ahora lo que dice en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11 es otro pasaje muy interesante que nos enseña el respeto a la autoridad de Dios, ¿verdad? Dice en Primera de Pedro 4, 10 y 11, por favor, abra su Biblia. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ahí está hablando de personas que sirven. La palabra ministro ahí no se refiere del que sale del edificio diciendo yo soy el ministro, ¿verdad? O yo soy egresado del Instituto Baxter o cosas así. No, el ministro ahí es el siervo. La palabra ministro es de la palabra diáconos. Quiere decir servidor, servidor. Entonces dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, si usted tiene una habilidad, póngala al servicio de los demás. Eso es lo que está diciendo Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que la autoridad de Dios es ministrar de una manera correcta. Y hemos visto en esta parte de la escritura, en estos versículos de Primera de Pedro, que la primera parte nos dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez diciendo y haciendo énfasis, buenos servidores, buenas personas que prestan un servicio de la multiforme gracia de Dios.
Y también nos enseñan estos versículos que hablemos conforme a las palabras de Dios. O sea, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto a veces tiene su discusión, porque es muy difícil, amados, tratar de hablar exactamente como dice la Biblia. Es muy difícil. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes y la mayoría de las palabras que estoy diciendo no son porque estén así formadas de esa manera en la Biblia. Pero cuando leemos un versículo, cuando leemos una frase de la Biblia, pues tenemos que respetar esa frase y tenemos que respetar ese significado. Hablar conforme a la palabra de Dios quiere decir que no hablemos algo que contradiga la palabra de Dios. Una de las cosas que aprendemos en el ejercicio de ser cristianos es que la palabra de Dios no se contradice, porque es perfecta. Si la palabra de Dios se contradijera, amados hermanos, la palabra de Dios no sería perfecta. Entonces, si nosotros estamos dando una interpretación a cierta frase, a cierto versículo, diferente a como lo da la palabra de Dios, va a contradecir la palabra de Dios. Pero si nosotros le damos una interpretación correcta a lo que estamos leyendo de la palabra de Dios, va a ir de acuerdo con lo demás que dice la palabra de Dios. Entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, no hable algo que contradiga lo de Dios. Hay muchas personas que se han encargado de buscar contradicciones en la Biblia. Han encontrado, hermanos, por cientos, por miles. Pero cuando uno se pone a estudiarlas y analizarlas, vemos que el error no es de Dios, sino que es de la interpretación del hombre. El hombre interpreta incorrectamente la palabra de Dios y luego hace que choque la palabra de Dios con la palabra de Dios, pero no está chocando la palabra de Dios en sí. Lo que está chocando es la interpretación humana. Por eso Cristo dice, ¿de quién era el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? O sea, los judíos, viendo lo que Juan hizo y en el momento en que vino y qué pasó después de que él vino, ellos tenían que haber interpretado de que era Juan del cielo, pero no lo quisieron interpretar delante del Señor, pero ellos no querían a Juan, así de que toda la palabra de Dios chocaba con ellos. Así de que es interesante ver estos ejemplos. Y luego sigue diciendo el versículo 11, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Otra vez la palabra ministrar, servir. La palabra ministrar es servir. Entonces, en el primer siglo había poderes milagrosos, ¿estamos de acuerdo? Si alguien tenía algún don de sanidad, pues debía de administrarlo a alguien que estuviera enfermo. Si alguno tenía demonios, si alguno tenía el don de sacar demonios, pues tenía que ayudar a los que estaban endemoniados. Eso era administrar conforme al poder que Dios da. Pero la palabra poder, hermanos, no está limitada solamente a los poderes sobrenaturales. Nuestros amigos carismáticos quieren, cada vez que ven la palabra poder, quieren darle el significado de que solamente está hablando de poder milagroso. No, el hecho de predicar el evangelio es un poder y no hay otro poder más grande para salvación que el evangelio. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y es milagroso? No, el evangelio no es milagroso. ¿Qué es el evangelio entonces? El evangelio es una enseñanza que al momento en que la escuchamos cambia nuestra mente, no por ser milagrosa, sino por los razonamientos y la sabiduría que nos da a conocer de que un hombre vino a morir por nuestros delitos y pecados y que nosotros debemos de seguir a ese hombre y que si no lo hacemos nosotros estamos exponiéndonos a la perdición, a la condenación. Se fija, no hay nada milagroso en eso, es razonamiento, es cambiar nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, transformaos, ¿verdad? Cambiar.
completamente nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar. Es lo que hace el Evangelio. El Evangelio tiene poder no porque tenga milagros en sí, sino que el Evangelio tiene poder porque es la palabra razonada que Dios le da a aquellas criaturas que él hizo con raciocinio. Nosotros somos las criaturas de Dios a las cuales Dios les quiso poner raciocinio, cosa que no tienen ni las flores ni los animales, nomás los seres humanos, ¿verdad? Entonces cada uno ministre conforme al poder que Dios da, y este poder puede estar sujeto al poder sobrenatural o puede estar sujeto al poder de la palabra. Cada uno de nosotros vamos a administrar lo que Dios nos ha dado y punto, ¿verdad? Si a mí me dio el hecho de poder decirle a una persona, Cristo te ama y desea salvarte, pues qué bueno que yo administre eso a otra persona que lo necesita. ¿Te fijas? Ese es el poder que Dios me ha dado, es la facultad que Dios me ha dado, es la habilidad que Dios me ha dado, son los skills que Dios nos da, lo que debemos de administrar a los demás. Y más adelante, hermanos, en este mismo pasaje 11 de Primera de Pedro 4, encontramos que el resultado será, pues, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo. ¿Se fija? Para que en todo sea Dios glorificado por Cristo. Así de que en estos versículos que hemos leído hasta ahorita, nos damos cuenta de la importancia de entender lo que es la autoridad de Dios. Porque el Señor es el que merece la honra y la gloria, porque a Él pertenece la honra y la gloria. Él es el que impera por los siglos de los siglos. Él tiene toda la potestad, toda la facultad, todo poder, todo dominio. Entonces nosotros solamente somos siervos de Él. También, amados hermanos, hay otro versículo muy interesante que también estuvimos viendo la semana pasada, pero para ilustrar el hecho de las 4 formas en que Dios nos da a conocer su autoridad. Pero hablando de qué es la autoridad de Dios, bueno, es no ir más allá de la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos más allá de la voluntad de Dios, entonces ya no estamos respetando la autoridad de Dios, lo estamos tratando de imponer nuestra propia autoridad. Ahí en 1 Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que por amor a los hermanos es necesario guardarse de salirse de la Biblia. Cuando se trata de discusiones acerca de lo que Dios dice y de lo que Dios quiere, nosotros tenemos que conservarnos adentro de la Biblia, no salirnos ni a izquierda ni a derecha. ¿Por qué? Porque estamos tratando un asunto de Dios y Dios nos ha dado todo lo necesario para tratar los asuntos que compenden a Él. ¿Y qué es lo que compende a Él? Pues también la iglesia, el servicio, la evangelización, la ayuda a los hermanos que están en necesidad, la edificación al cuerpo de Cristo, el poder estar en comunión unos con otros, en la misma forma, en el mismo propósito, con una misma mente, con un mismo parecer. ¿Cómo vamos a conservar eso? No yendo más allá de lo que está escrito. Si nosotros vamos más allá de lo que está escrito, nosotros ya estamos imponiendo una autoridad humana o tratando de imponer una autoridad humana. Entonces nosotros tenemos que conservarnos dentro de lo que Dios dice, no estar en el margen de lo que Dios dice, no salirnos, no ponerle, no quitarle. Esas cosas no están en la mente de aquellos que aman la obra de Dios. Cuando Pablo dice, por amor de vosotros, él se está refiriendo directamente a los corintios, porque a los corintios les competía el hecho de lo que Pablo y Apolos eran. Eran hermanos muy conocidos por los corintios, eran muy conocidos por ellos y eran muy criticados por ellos. Pero como quiera, los corintios ahora entendían que gracias al amor de Pablo y el amor de Apolos, ellos estaban teniendo la palabra de Dios limpia
pura, sin mancha, y estos hombres no se basaban en sus filosofías, en sus dichos, en sus opiniones, sino que cuando enseñaban a los corintios, les enseñaban netamente lo que era la palabra de Dios. No pensar más allá de lo que está escrito, por amor de ustedes, dice Pablo. Y también encontramos en este versículo, para que no se envanezcan los unos contra los otros. ¿Te fijas? ¿Qué pasa cuando se toma partido? ¿Qué pasa cuando hay una presencia de división en la iglesia? Que se empieza a tomar partido para un lado y para el otro. Entonces hay un envanecimiento, ¿verdad? Y a veces hasta se termina con peleas y golpes, hermanos. Se puede llegar a los golpes. Si no hay espíritu de Dios ahí, si hay carnalidad ahí, si hay humanidad ahí, si hay humanismo, materialismo, modernismo en vez de la palabra de Dios, se puede llegar a los golpes. Así de que es muy importante, por amor de los hermanos, que es la obra de Dios. Fíjese bien, los hermanos son la obra de Dios, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Por amor a ellos, tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Tenemos que saber que no hay lugar para envanecerse el uno contra el otro, porque eso sería faltar al amor hacia los hermanos y por ende el amor a Dios. ¿Te fijas? Entonces son versículos que hemos citado muchas veces, pero siempre que los estudiamos podemos verlos con más detenimiento y ser más reflexivos en cuanto a lo que nos dice Dios en esos versículos, porque esos versículos son básicos para demostrar que nosotros tenemos autoridad por parte de Dios en las Sagradas Escrituras, y de ahí de las Sagradas Escrituras depende y se desprende la autoridad de Dios. No tenemos nosotros otras fuentes de autoridad, no más que esas. Y si nosotros vamos a otras fuentes, entonces ya no es la fuente de Dios. Ahora les invito, por favor, que abran su Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17, por favor. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí pudiéramos extendernos un poco más hablando de la suficiencia de la palabra de Dios. Es tan suficiente porque es completa. Es para toda buena obra, según lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo tenía que escuchar estas cosas porque él como maestro tenía que enseñar estas cosas para que aquellos que eran enseñados pudieran también comprender mejor y de esa manera ser mejores obreros. Entonces la palabra de Dios pues es útil para enseñar. Aquí cuando hablamos de la palabra enseñar, amados, pues hablamos de esa actividad que permite impartir conocimiento y habilidad a otras personas. Conocimiento y habilidad a otras personas. También dice que es útil para redarguir. La palabra redarguir, hermanos, quiere decir reprender. Y cuando hablamos de reprender, pues es un acto de crítica, es un acto de censura en contra de algo que se está haciendo incorrectamente. Entonces, nosotros debemos de reprender el pecado, por ejemplo, y si algún hermano está en pecado, pues puede llegar a la reprensión. Si no entiende, ¿verdad? La reprensión es algo que viene después. Primero es la enseñanza, luego la reprensión y luego la corrección, ¿verdad? En la corrección ya estamos hablando de aplicar la disciplina si es necesario. Sí. Pero son algunos pasos que considerar. Enseñanza. Apenas son las 9. Apenas son las 9. Mi hermano Mario Peña. Así de que ahí tenemos la situación, ¿verdad? Para redarguir. Y también podemos hablar, amados, de útil para corregir. Cuando hablamos de corregir, hablamos de
de algo que ofrece una mejora, de algo que ofrece una mejora de acuerdo al estándar que queremos nosotros tener, ¿verdad? Si queremos ser fieles a Dios, bueno, la palabra de Dios nos va a corregir, nos va a enseñar, estás mal en esto, necesitas arreglarlo, necesitas hacer este cambio aquí, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es útil para eso y es útil también, amados, para instruir en justicia. La palabra instruir aquí, aunque va muy apegada con la palabra enseñar, con la palabra doctrinar, la palabra instruir tiene que ver más con el hecho de práctica, de preparar a personas de una manera física, de una manera mental, de una manera intelectual, para que esta persona tenga las herramientas necesarias para poder impartir la justicia divina. Aquí cuando hablamos de la justicia divina, hablamos de la práctica de la palabra de Dios. Hablamos de hacer la palabra de Dios. Hay muchas cosas, entonces, amados hermanos, que cuando hacemos la pregunta, ¿qué es la autoridad de Dios? Pues es la herramienta completa para toda buena obra. Porque el fin de todas estas cosas es de que el varón llegue a ser perfecto, el varón y la mujer, ¿verdad? Cuando habla de hacer perfecto para toda buena obra, se refiere a todo miembro de la iglesia, a todo aquel que está sirviendo a Dios. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? Para ser útil a la persona para toda buena obra. La buena obra tiene que ver con las obras que Dios manda, no la obra del hombre, no las obras de justificación, sino las obras que Dios manda, ¿verdad? Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestro prójimo. Dios nos manda que prediquemos el evangelio, vamos a predicar el evangelio. Dios nos manda que le sirvamos de corazón puro y limpio, vamos a servir a Dios. Dios nos manda que hablemos del juicio final, vamos a hablar del juicio final. Dios nos habla nos dice que hablemos en contra del pecado, vamos a hablar en contra del pecado. Vamos a hacer las cosas que Dios manda que hagamos, vamos a estar al pendiente de nuestros familiares, vamos a estar al pendiente de nuestros hermanos, vamos a estar al pendiente de todas aquellas personas que nos rodean. Vamos a hacer aquellas cosas que nos hagan ver delante de la gente como servidores de Dios, como personas que servimos a Dios. Entonces, eso es la palabra de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Una autoridad completa para toda buena obra. Caminando, hermanos, vamos a ver ahí en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Además de ser una herramienta que ayuda a la persona a ser capaz para toda buena obra, pues es para la fe y es suficiente para la fe. Cuando leemos ahí en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la herramienta de Dios, la palabra de Dios, para hacer al hombre y a la mujer capaz para toda buena obra, también nos refuerza el pensamiento de que está completa, no le falta nada, no le falta ni un punto, ni una tilde, ni una coma, nada, no le falta nada, está completa. Está como ese vaso de agua que vemos ahí en la imagen. Ya no le falta agua, ya tiene bastante agua, ya está casi derramándose el agua. Entonces la palabra de Dios es completa, amados. Por eso Judas, cuando se refiere a la palabra de Dios, dice la fe que una vez ha sido dada a los santos. O sea, ya la fe ha sido dada una sola vez. Aquí la fe se refiere a la palabra de Dios. La fe de Dios es la palabra de Dios. En segunda de Pedro 1, 3, 4 también dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas.
Así de que la palabra de Dios está completa, no le falta nada, no le sobra nada. Entonces, haciendo alusión a la autoridad, pues nosotros, si queremos dejar la autoridad divina, pues vamos a imponer nuestra propia autoridad y vamos a hacer que le falte algo a la palabra de Dios para ponérselo nosotros, o vamos a hacer que le sobre algo a la palabra de Dios para quitárselo nosotros. Y entonces ya la autoridad será humana, será de hombres, ya no será divina, ya no será de Dios. Un ejemplo que viene a mi mente es el ejemplo de los hermanos de Galacia. Ellos, por estar aceptando el judaísmo, específicamente la circuncisión, pues ellos, aunque estuvieran predicando el plan de salvación y estuvieran predicando a Cristo, ya no era el plan de Dios. Ya al adulterarlo, lo habían hecho de hombres. Se estaban agradando a los hombres, se estaban agradando a sí mismos, estaban agradando a otros, no estaban agradando a Dios. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Nosotros, al repasar estos versículos, pues nos damos cuenta de lo peligroso, ¿verdad? Que es el tener en poco la autoridad de Dios y adulterarla cada vez que podemos o que queremos. Ahora, si nos hubiera faltado algo, nuestro Señor no lo hubiera dado a conocer. Nuestros amigos mormones dicen que ellos tienen otro evangelio de Jesucristo, y ese es el libro del Mormón. Y cuando se les cuestiona por qué dicen otro evangelio de Jesucristo, si ya el evangelio de Jesucristo está en la Biblia, ¿por qué se necesita otro evangelio de Jesucristo? Y ellos dicen que le falta actualización al evangelio, refiriéndose a los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, que les falta actualización, que ellos tienen la actualización. Y entonces cuando les preguntamos, dame por favor los datos, las citas de tu libro, que estén en tu libro y que sean para salvación y que no estén en los evangelios de la Biblia, no saben responder a eso. Ellos nada más han aprendido y repiten como loros, pero ellos no saben qué es lo que tiene el libro del Mormón que no tiene la Biblia. ¿Qué es lo que está escrito en el libro del Mormón que le hace falta a la Biblia? No lo saben. Y no lo saben porque no es cierto. Es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Si el Señor hubiera querido darnos más información, había mucha más información que darnos sin necesidad de hacerlo siglos después. Por eso leemos ahí en Juan 21, por favor. Juan 21. Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo 25. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, hay mucha información que hizo Jesucristo, amados, que no quedó escrita, porque no hace falta. No quedó escrita porque lo que quedó escrito está completo ya. También hay muchas cosas que hicieron los apóstoles que no quedaron escritas. Más, hay al menos una carta que está extraviada del apóstol Pablo, pero no la necesitamos. Entonces, ¿por qué vienen ahora estos modernistas a decir que algo le falta a la palabra de Dios y que ellos vienen a completarla? Cuando nosotros hemos leído ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13, encontramos de que la palabra de Dios está completa. En parte se daba y en parte se iba escribiendo, pero cuando lo que ya en parte terminó es porque quedó lo completo, lo perfecto. La palabra de Dios quedó perfecta en el primer siglo. Se acabó de escribir en el primer siglo. Santiago 1:25 dice la perfecta ley, la de la libertad. Habla de esta palabra de Dios del Nuevo Testamento, juntamente con la del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, es perfecta porque está completa, amados. No le falta nada. Y estos versículos solamente nos sirven para poder
pues enseñárselos a aquellos que desconocen estas cosas. A veces hasta hermanos, ¿verdad? Que se están saliendo de la Biblia y que están empezando a tratar de imponer sus propias opiniones, pues hay que sacarles estos versículos donde la autoridad está completa, ya no hace falta más. No hay inspiración divina hoy, no hay apóstoles hoy, no hay milagros dados a los hombres para que ellos los repartan. Dios sigue orando igual y sigue trabajando igual, pero a los hombres ya no les da dones sobrenaturales porque ya no son necesarios, ya no tienen propósito. Así que, amados, ya para concluir casi, ¿qué pasa si adulteramos la autoridad de Dios? Bueno, tenemos dos pasajes ahí, hay muchos más, pero estos dos creo que dejan bien clara la situación. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 22, versículos del 18 al 21, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, cuando nosotros leemos esta cita de Apocalipsis, nos encontramos de que si alguien se atreve a ponerle a la palabra de Dios, agregarle, pues Dios le va a agregar las plagas que están escritas en este libro. Aquí en el libro de Apocalipsis se habla de las plagas, un prototipo de las plagas que fueron dadas a Egipto por su rebeldía, de la rebeldía de Faraón. Y estas simbolizan en el libro de Apocalipsis juicios contra los rebeldes, juicios contra los desobedientes. Entonces, si alguien añade a la palabra de Dios, haga de cuenta que le van a venir las plagas de Egipto, pero esto significa juicio, ira de Dios. Dios va a quitar su parte del libro de la vida si usted se atreve a quitarle a la palabra de Dios. Si usted dice esto que está aquí en la palabra de Dios, no lo prediques, eso no lo prediques. No nos gusta oír esas cosas porque nos ofende, o cosas así, ¿verdad? Ahora en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9 también dice el Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Los escribas y fariseos estaban acusando a los discípulos de Jesús de no observar una tradición de los ancianos. Y Jesucristo les dice, ustedes me honran en vano me están honrando. Me honran de labios, dicen amamos a Dios y honramos a Dios, pero el corazón de ustedes está muy lejos de mí. En vano me honran. ¿Por qué? Porque están haciendo caso a mandamientos de hombres y no a los mandamientos de Dios. Así de que, amados, es hora de concluir con esta parte, prometiéndoles continuar estudiando acerca del mismo tema, pero lo que nosotros hemos visto, amados, es simple y sencillamente ¿qué es la autoridad de Dios? Pues primeramente tenemos que reconocer las fuentes de autoridad, ¿verdad? Autoridad de los hombres, autoridad de Dios. ¿Qué es la autoridad de Dios? Pues es ministrar correctamente. La autoridad de Dios es no ir más allá de la autoridad. La autoridad de Dios es la voluntad para toda buena obra, una herramienta que sirve para toda buena obra. ¿Qué es la autoridad de Dios? Bueno, aquello que no está adulterado, aquello que no necesita ponérsele ni quitársele. Aquello que no necesita mentalidad humana, no necesita opinión humana ni filosofías humanas. Así de que este ha sido la exposición en esta noche, amados. Voy a dejar así el tiempo al hermano Antonio y les agradezco mucho su atención. Después de ello, preguntas o comentarios son bienvenidas.